¿Alguna vez has sentido un extraño escalofrío al estar cerca de alguien? No por lo que decía ni por cómo se comportaba, sino por una sensación inquietante y difícil de explicar. Algo que se oculta detrás de una sonrisa amable, una mirada directa o una conversación aparentemente inofensiva. Es como si algo en tu interior te dijera: aquí hay algo raro, no todo es lo que parece. Este tipo de percepción no es casualidad, es lo que el psicólogo Carl Jung definió como una alarma interna. Una señal de que algo inconsciente está ocurriendo, y pocos personajes lo representan tan claramente como Joe Goldberg, el protagonista de la serie You. Joe es culto, encantador, atento. A primera vista parece incluso el hombre perfecto, pero esa imagen es solo una máscara cuidadosamente construida. Bajo esa superficie amable se esconde un abismo psicológico, una persona que justifica actos oscuros y violentos en nombre del amor, la protección y la justicia. Lo más inquietante no es lo que hace, sino cómo cree de verdad que lo que hace está bien. Jung identificó este fenómeno como uno de los mecanismos más peligrosos de la psique humana, la proyección de la sombra. La sombra para Jung representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar, impulsos, deseos, traumas o pensamientos que reprimimos y enterramos en el inconsciente. Pero lo reprimido no desaparece, se convierte en presión, y tarde o temprano, esa presión necesita una salida. En personas como Joe, esa sombra reprimida se proyecta en los demás. Es decir, en lugar de reconocer lo oscuro dentro de sí mismo, lo ve en otros. Empieza a interpretar acciones inocentes como amenazas, a justificar sus celos como cuidado, y a perseguir, controlar e incluso eliminar, creyendo que está haciendo lo correcto. Y no lo hace como un villano de caricatura que sabe que está haciendo el mal. No. Lo perturbador es que él realmente cree en su versión de la historia. Desde su punto de vista, tú eres el problema. Tú representas el caos, el engaño, el peligro. Así es como la proyección actúa. Crea una distorsión tan fuerte en la percepción de la realidad que se convierte en una verdad vivida. Y eso no solo afecta al que proyecta, también puede manipular a quienes lo rodean. Porque si esa persona además tiene carisma, inteligencia emocional y un discurso moral elevado, como Joe, puede convencer a otros de su punto de vista. Y de repente, tú pasas de ser víctima a ser el culpable en los ojos de todos. Las tradiciones espirituales ya hablaban de esto mucho antes que la psicología moderna. El budismo, por ejemplo, usa la imagen del espejo sucio que refleja nuestras propias manchas como si estuvieran en el otro. En el cristianismo está la metáfora de la viga en el propio ojo mientras se señala la astilla en el ojo ajeno. Joe Goldberg es la representación perfecta de lo que Jung advirtió: una persona atrapada en su sombra, proyectando su oscuridad en quienes lo rodean, incapaz de ver que el verdadero monstruo no está afuera, sino dentro de él. Cuando estés con alguien y sientas que te culpan de cosas que no has hecho, que te miran como si fueras una amenaza sin haber dado motivo, o que te atribuyen intenciones que no reconoces, detente y escucha a tu intuición. Tal vez no estás frente a una persona racional, sino ante una mente que ha proyectado su sombra en ti. Y eso, como descubrirás en este video, puede ser el inicio de una manipulación emocional profunda, o de una liberación, si sabes cómo reconocerla a tiempo. La neurociencia contemporánea ha corroborado las teorías de Jung. El cerebro humano tiende a filtrar la realidad de manera que respalde nuestras creencias existentes. Sin embargo, cuando la sombra se manifiesta de forma intensa, ese filtro se transforma en una lente que distorsiona todo lo que percibimos. El investigador Robert Johnson comentó sobre este fenómeno, comparándolo con unas gafas que alteran por completo nuestra visión. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a alguien así? Una señal evidente aparece cuando percibimos un fuerte desajuste entre lo que esa persona dice acerca de ti y lo que realmente sientes, piensas o eres. Te culpa por acciones que nunca realizaste, te imputa emociones que no experimentaste, y lo hace con una certeza inquebrantable. Lo más perturbador de esta situación es que la persona no está dispuesta a discutir. No muestra dudas, no escucha y no contempla la posibilidad de estar equivocada. La razón no está hablando contigo, sino con su propia sombra, que se presenta con tu apariencia. En ese instante, te conviertes en un escenario vivo donde se desata un conflicto interno que no te pertenece.
Eres el campo de batalla de un desacuerdo que esa persona no puede gestionar. Cuando esto sucede, la única salida saludable es alejarse, no como un castigo, sino para proteger tu bienestar mental y tu serenidad. Existe un antiguo proverbio que dice: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Jung podría añadir a esto una advertencia contundente: es impulsado por quienes se consideran indiscutiblemente buenos. Porque uno de los aspectos más peligrosos del alma humana es la exageración del ego. Ese instante en que alguien se siente moralmente superior, espiritualmente puro o portador de una verdad absoluta. Este fenómeno, que Jung denominó inflación psíquica, resulta ser mucho más nocivo que la arrogancia habitual, ya que no es tan evidente. No grita, no se muestra, se disfraza de virtud. A diferencia del ego común que afirma soy importante, el ego inflado sostiene soy la voz del bien supremo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Uno busca reconocimiento, mientras que el otro demanda obediencia. Jung observó que aquellas personas en un estado de creciente ego atraían a muchos no por el contenido de sus palabras, sino por la notable seguridad con la que las expresaban. Esta firmeza y confianza desbordante cautivan, brindan un sentido de seguridad y satisfacen nuestra necesidad de respuestas nítidas en medio del caos. Debido a esto, muchas personas siguen a estas figuras sin hacer preguntas, sin darse cuenta de que se encuentran ante alguien que ha perdido la capacidad de reconocer su propia humanidad. Las tradiciones espirituales han alertado sobre este fenómeno a lo largo de los siglos. El místico alemán Mekar lo describió como la trampa más sutil en el camino espiritual, y en el sufismo se conoce como la enfermedad del ser. Esta es considerada la ilusión más peligrosa, incluso más que la oscuridad, porque resulta más difícil de identificar como un impedimento. La señal más evidente de esto surge cuando la persona nunca duda de sí misma y no se cuestiona si puede estar equivocada. En contraste, los verdaderos sabios se muestran humildes frente al misterio de la vida. Quien experimenta un crecimiento desmesurado en su ego actúa como si ya tuviera todas las respuestas, lo cual representa un grave riesgo no solo para su entorno, sino también para él mismo en este estado inflado. Como advirtió Jung, cuando el ego se fusiona con imágenes arquetípicas como la del Salvador, el Iluminado o el Juez Supremo, la psique se somete a una presión insoportable. Esta presión crea la necesidad de equilibrio y compensación. Y cuanto más elevado sea el estado de inflación, más impactante será la caída en algún momento. Los aspectos reprimidos de la personalidad aparecen como una ola oscura que arrasa todo a su paso, y muchas veces el derrumbe no solo impacta al presumido, sino también a aquellos que confiaran en él sin dudar. Ahora imagina a alguien que siempre pronuncia lo adecuado, actúa de manera impecable y nunca se contradice. Una persona que parece ser perfecta, sin fallas ni contradicciones humanas. Jung detectó en este tipo de individuos una señal de alarma profunda: la identificación total con el individuo. El término persona, tomado del teatro griego, se refiere a la máscara social que empleamos para interactuar con nuestro entorno. Pero cuando alguien se fusiona completamente con esa fachada, deja de ser genuino. Su verdadero ser se oculta, se reprime y se apaga, y lo que permanece es una actuación tan pulida que incluso ellos olvidan que están interpretando un papel. Este fenómeno no es reciente. Los antiguos ya lo abordaban con diferentes términos. En el budismo zen se menciona el rostro original antes del nacimiento, una metáfora para la autenticidad profunda más allá del ego. Los taoístas advertían sobre la peligrosidad de perfeccionar tanto la superficie que se pierde la esencia. Jung simplemente adaptó estas verdades espirituales a un lenguaje psicológico contemporáneo. Y lo más inquietante es que esa máscara inmaculada no siempre es evidente a simple vista. Pero tu cuerpo lo percibe, tu intuición lo capta. Hay algo extraño, algo artificial, algo que no encaja, aunque todo parezca correcto a la vista. Ese tipo de perfección excesiva en la manera de hablar, mirar o moverse suele venir acompañada de un vacío interno. James Hall, un analista de Jung, afirmaba que cuanto más ajustada es la integración social de un individuo, más profunda tiende a ser su desconexión interna. La neurociencia respalda esto. Nuestras neuronas espejo perciben discrepancias entre las palabras de una persona y las señales no verbales que emite.
Cuando la máscara social está totalmente desvinculada de las emociones reales, estas neuronas activan una señal de alerta dentro de nosotros, manifestándose como una desconfianza inexplicable, como si algo estuviera mal. No obstante, lo verdaderamente problemático es lo que se oculta detrás de esa disociación intensa. Los aspectos de la personalidad que son rechazados no desaparecen. En cambio, se quedan en el inconsciente, convirtiéndose en sombra. Cuanto más rígida es la máscara social, más caótica será esa sombra cuando eventualmente estalle. Marie-Louise von Franz, quien colaboró estrechamente con Jung, notó que las personas que aparentan ser más perfectas muchas veces son las más susceptibles a explosiones de sombra, momentos en los que toda esa energía reprimida se manifiesta de manera destructiva. Lo que parecía un balance era simplemente una represa al borde de estallar. Esto explica por qué a menudo aquellos que parecen intachables son capaces de realizar actos sorprendentemente destructivos. No es que se hayan transformado en algo diferente, simplemente están desconectados de su verdadera esencia interna. Jung fue claro al afirmar que identificarse plenamente con la máscara social es una traición a nuestro yo auténtico. Es como abandonar nuestra verdadera naturaleza por ser solo una imagen. Como ocurre con toda traición profunda, esto tiene un coste psicológico. Nadie puede mantener una mentira interna indefinidamente. En algún momento, la verdad reprimida exige ser expresada, y lo hace de manera sutil. Imagina que conversas con alguien, y de repente todo cambia. No hay alteración en su físico ni en sus palabras, sino en su energía. Su mirada, la calidad sutil de su presencia cambia, y percibes que ya no estás ante esa persona, sino ante algo más antiguo, más grande, más primordial. Jung se refería a esto como posesión arquetípica, y la consideraba una de las señales más preocupantes que se pueden observar en otra persona. Porque lo que está frente a ti ya no es un ser consciente, sino un canal, un vehículo a través del cual fluye una energía que lo trasciende completamente. Los arquetipos descritos por Jung son estructuras comunes en el alma humana, fuerzas del inconsciente colectivo que moldean nuestras vivencias más profundas, pero también presentan opuestos, luz y oscuridad, compasión y destrucción. Cuando un arquetipo controla la conciencia de una persona, ésta pierde su individualidad, ya no reflexiona de manera independiente y se expresa desde una figura interna que la domina. Las tradiciones chamánicas son conscientes de este fenómeno, y antropólogos como Mircea Eliade han registrado cómo los chamanes diferenciaban entre canalizaciones controladas y posesiones peligrosas, donde el yo desaparece por completo. En el cristianismo, este fenómeno se denominaba discernimiento de espíritus, que se refiere a la habilidad de distinguir entre influencias psíquicas benéficas y fuerzas destructivas internas. La advertencia se presenta cuando alguien pierde su flexibilidad mental al identificarse de manera rígida con un único arquetipo, como el salvador, el guerrero, la víctima perpetua o el juez severo. Lo crucial no es quién es ese personaje, sino la total fusión con él. Comienzas a percibir señales extrañas, una mirada demasiado penetrante, un modo de hablar monótono o una extraña sensación de que la persona ya no está completamente presente en un sentido humano. Robert Moore, otro analista junguiano, comentaba que cuando esto sucede, no se está tratando con un ser humano completo, sino con un fragmento arquetípico que ha tomado el control de su conciencia. La neuropsicología contemporánea respalda este tipo de estados. Hay ocasiones en las que ciertas regiones del cerebro asociadas con la identidad personal muestran una disminución de actividad, mientras que otras relacionadas con experiencias transpersonales se activan intensamente. Aunque pueden ser beneficiosas en contextos rituales, cuando se manifiestan sin control ni conciencia, se convierten en algo peligroso. Lo más aterrador de la posesión arquetípica es la convicción absoluta que genera en quien la padece. La persona poseída por un arquetipo no duda, no titubea, no se cuestiona, siente que su voz es la manifestación de una verdad contundente. Ya no hay lugar para la ambigüedad o la reflexión. Solo existe la certeza, y esa certeza es contagiosa. Jung observó que líderes políticos o religiosos en estados de posesión arquetípica podían movilizar a las masas no por sus ideas, sino por la intensidad casi sobrenatural de su convicción. En un mundo repleto de incertidumbres, contradicciones y caos,
Una persona que habla con certeza se vuelve magnética. Sin embargo, detrás de esa seguridad, actúa una fuerza primaria que puede ser redentora o devastadora. Y eso representa un gran peligro. Cada arquetipo tiene dos facetas. El salvador puede ser compasivo, pero también extremista. El juez puede buscar justicia o transformarse en verdugo. La víctima puede generar empatía o manipular con su sufrimiento. Cuando una persona se identifica completamente con un arquetipo, inevitablemente adoptará su lado oscuro, frecuentemente sin ser consciente de la contradicción que esto acarrea. Jung registró ejemplos de individuos que bajo una influencia arquetípica actuaron de manera completamente contraria a sus ideales conscientes, y luego eran incapaces de ofrecer una explicación, limitándose a justificarse, o incluso más grave, olvidando lo sucedido. En esos instantes, no solo se pierde la armonía, sino también la habilidad para autorreflexionar. Algo que nos define como humanos y nos permite cuestionar, podría estar equivocado. ¿Y si esto no es lo que parece? ¿Soy realmente quien creo ser? Cuando esta conciencia de uno mismo se desvanece, nos adentramos en un área riesgosa, ya que lo que queda es una fuerza operando a través de un cuerpo carente de control, de filtro y de responsabilidad. Cuando esta fuerza encuentra aprobación exterior, seguidores, validación o admiración, el ciclo se refuerza, se nutre y se fortalece. Sin embargo, existe un fenómeno aún más inquietante que Jung denominó la compulsión a repetir. Es cuando una persona, sin comprender por qué, se encuentra reviviendo las mismas experiencias dolorosas una y otra vez, siempre con diferentes personas, con ligeras variaciones, pero con el mismo desenlace trágico. Como si estuviera atada a un guión invisible del cual no puede escapar. Lo más desconcertante es que ni siquiera es consciente de ello, creyendo ser una víctima de las circunstancias, del destino o del karma, sin percibir que en realidad está recreando su propio trauma no resuelto, de manera involuntaria y sin saberlo, pero con una precisión escalofriante. La compulsión a repetir se asemeja a una especie de hipnosis del alma. No es malicia ni intencionalidad, sino un asunto más profundo. Una herida que es tan antigua y profunda que el inconsciente siente la necesidad de revivir en un intento de sanar. Christopher Bolas, un psicoanalista moderno, se refirió a estas fuerzas como saberes no pensados, experiencias tan iniciales o traumáticas que nunca se procesaron mentalmente, pero que silenciosamente organizan lo que vendrá después. Así, una persona puede pasar su vida tratando de resolver algo sucedido en un tiempo en que aún no contaba con el lenguaje para entenderlo, dejando huella en todas sus experiencias. Las tradiciones espirituales lo han reconocido desde hace milenios. El budismo, por ejemplo, se refería al karma no como un castigo, sino como esos hábitos de comportamiento que nos empujan a repetir ciertas situaciones una y otra vez. En la tradición judeocristiana, la noción de pecado original puede ser interpretada psicológicamente como esos patrones inconscientes que heredamos sin opción y que seguimos actuando como si fueran nuestro destino. El ciclo se mantiene, la herida se repite, pero lo más doloroso es que la persona no lo reconoce y se pregunta con sinceridad por qué siempre le sucede lo mismo. La señal reveladora aparece cuando se observa a alguien que termina enfrentando las mismas desgracias, pero con diferentes personas, mientras sigue un mismo esquema emocional. Diferentes caras, las mismas heridas, nuevas relaciones, historias antiguas y la inquietante sorpresa de esa persona cada vez que el mismo patrón se repite, como si no tuviera relación con lo que ha sucedido, como si fuese una víctima de algo ajeno y no el creador inconsciente de su propio laberinto emocional. Esta falta de comprensión es lo que permite que el ciclo persista y muchas veces arrastra a otros consigo. La neurociencia ha demostrado que esta compulsión tiene una base biológica concreta. Las experiencias de la infancia, especialmente las traumáticas, crean conexiones neuronales que luego se establecen como caminos preferidos para interpretar la realidad. El cerebro comienza a anticipar que ciertas cosas sucederán, y cuando no ocurre, tiende a provocarlas, no por maldad, sino para verificar su propio modelo interno del mundo, aun cuando dicho modelo cause sufrimiento. Esto explica por qué muchas personas parecen buscar sin querer las mismas circunstancias que las lastimaron, y lo más doloroso es que muchas veces no lo hacen solas. Los individuos atrapados en este tipo de compulsión tienden a atraer, sin darse cuenta, a otros para que desempeñen roles en su tensión interna.
Donald Chet, un psicoanalista profundo, lo expresó de esta manera: el trauma no resuelto exige ser representado y así, sin percatarnos, terminamos inmersos en historias que comenzaron mucho antes de que conociéramos a esa persona. Nos encontramos respondiendo de maneras que no entendemos, atrapados en dinámicas que no creamos, pero que nos enredan como si una parte invisible del otro nos hubiera elegido para completar su narrativa inacabada. Jung notó un fenómeno aún más peculiar, ya que cuanto menos consciente es esta compulsión, más parece aparecer como casualidades en el ámbito exterior. Él las llamó sincronicidades, situaciones que se repiten con una exactitud asombrosa, pero con distintos protagonistas, como si el universo estuviera colaborando para recrear la misma escena. Sin embargo, no es el universo, sino el subconsciente de la persona. Los terapeutas junguianos reconocen esto cuando alguien relata repetidamente historias de traición, abandono o malentendidos con diversas personas, pero con un final igual. Esto, según Marie-Louise von Franz, no es un destino, sino un reflejo del subconsciente. Si bien todos estos signos que analizamos muestran los peligros psicológicos más profundos, Jung también planteó que existe un camino, un sendero de auténtica transformación, que comienza con un único aspecto: la integración consciente de la sombra. Esto no implica alcanzar la perfección ni eliminar lo negativo, sino enfrentar todo aquello que evitamos en nosotros mismos, sin juicios, sin vergüenza y sin culpa. Significa reconocer que dentro de ti también residen el caos, la ira, el orgullo y el temor, y que esto no te hace menos humano, sino más completo. Jung lo expresó de manera memorable: prefiero ser completo que ser bueno. La auténtica distinción entre una persona peligrosa y otra que está sanando no radica en la falta de oscuridad, sino en el reconocimiento de esta. Es un ejercicio de profunda sinceridad consigo mismo, la humildad de aceptar que esto también forma parte de mi ser. Las tradiciones que promueven la contemplación lo han afirmado durante mucho tiempo: el veneno puede convertirse en medicina si se sabe observar. La alquimia occidental, que intrigó a Jung, se describía como la transformación del plomo en oro, de lo que se desecha en sabiduría. Cuando un individuo comienza su proceso interno, es evidente, surge una combinación rara y maravillosa de verdad interior y compasión hacia las sombras de los demás. Aquellos que emprenden este viaje no necesitan aparentar ser buenos ni buscar la aprobación ajena. Su mera presencia comunica su esencia. Son capaces de aceptar sus fallos sin buscar excusas, de soportar su sufrimiento sin descargarlo en otros, de ver a los demás desde una perspectiva de humanidad compartida, no desde un pedestal. Esto brilla intensamente en un mundo repleto de máscaras, al igual que el oro puro. Mientras que los egos inflados demandan sometimiento, las almas integradas fomentan la libertad. Mientras algunos, atrapados en arquetipos, proclaman verdades absolutas, los auténticos sabios se expresan con dudas, con matices, con humanidad. Y esto es lo que verdaderamente causa transformación. ¿Has notado alguna de estas señales en personas que te rodean? O tal vez en ti mismo. No debes sentir vergüenza por ello. De hecho, reconocerse es el primer paso para liberarte de los patrones que te retienen. Es lo que te permite dejar de repetir conductas que ya no te benefician y transformar tu sombra en un aliado en lugar de un adversario. Así que, si este mensaje resonó en ti, compártelo en los comentarios. Estoy consciente porque despertar no se trata de un momento mágico ni de una gran revelación, es simplemente reconocer claramente lo que antes elegías pasar por alto, y desde ahí inicia tu auténtico viaje. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Quizás tú ya hayas comenzado tu proceso de integración, pero alguien a quien quieres se encuentra atrapado en su sombra. Suscríbete, activa la notificación y acompáñanos en esta constante exploración del mundo junguiano, porque comprender tu mente es el primer paso hacia la libertad. Enfrentar tu sombra es el primer paso hacia un amor genuino. Si todas estas señales que hemos analizado ponen de manifiesto los peligros psicológicos más subyacentes según Jung, también existe un camino, un sendero hacia una transformación auténtica que inicia con una simple acción: la integración consciente de la sombra. Esto no implica ser perfecto ni erradicar lo negativo, implica enfrentar todo aquello que hemos estado evitando en nosotros mismos, sin emitir juicios, sin sentir vergüenza y sin culpabilidad. Significa aceptar que en tu interior también habita el caos, la ira, el orgullo y el temor,
y que esto no te disminuye como ser humano sino que te enriquece. Jung expresó de manera memorable que prefiero ser entero en lugar de ser simplemente bueno. La verdadera distinción entre una persona que representa un peligro y otra que está en el camino de la sanación no radica en la falta de oscuridad, sino en la comprensión de ella. Es la auténtica honestidad consigo mismo y la humildad de aceptar, sí, esto también forma parte de mí. Las tradiciones de la contemplación lo han señalado durante siglos. El veneno puede ser transformado en medicina si se sabe cómo percibirlo. La alquimia occidental que tanto intrigó a Jung se refirió a esta transformación como el cambio de plomo a oro, convirtiendo lo que se rechaza en sabiduría. Alguien que inicia este viaje interior se hace notar, mostrando una combinación increíble y hermosa de verdad interna y compasión por las sombras de los demás. Quien ha comenzado este camino no necesita aparentar ser bueno ni tiene que convencer a otros, su sola presencia comunica su esencia. Posee la habilidad de reconocer sus fallos sin dar excusas, de sostener su dolor sin proyectarlo. Se dirige hacia los demás no desde una posición elevada, sino desde una humanidad compartida, y en un mundo lleno de disfraces, brilla como oro puro. Mientras los egos inflados piden obediencia, las almas integradas promueven la libertad. Mientras quienes son dominados por arquetipos claman verdades absolutas, los genuinos sabios se expresan con incertidumbres, sutilezas y humanidad, y eso es lo que realmente provoca una transformación. ¿Has notado alguna de estas características en personas cercanas o quizás en ti mismo? No hay que sentir vergüenza al respecto. Al contrario, reconocerlo es el primer paso hacia la liberación de patrones que te mantienen preso, para dejar de repetir lo que ya no es útil y transformar tu sombra en un aliado en lugar de un adversario. Si este mensaje resonó contigo, compártelo en los comentarios. Estoy consciente porque el despertar no se trata de un momento místico o de una gran revelación, sino de ver con claridad lo que antes elegías pasar por alto. A partir de ahí se inicia tu verdadero viaje. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Tal vez ya comenzaste tu proceso de integración, pero alguien que amas sigue atrapado en su propia sombra. Suscríbete, activa la campanita y únete a nosotros en esta constante exploración del universo junguiano, porque comprender tu mente es el primer paso hacia la libertad, y enfrentar tu sombra es el primer acto de amor genuino. Si lo que dije tocó tu alma de alguna manera, ayúdame a difundirlo a más personas. Vamos a alcanzar juntos la meta de 10.000 me gusta en este video. Te prometo que donde quiera que me encuentre, estaré infinitamente agradecido por este gesto tan sencillo, y te aseguro que regresará a ti como bendiciones. Pensando en esto, estoy seguro de que disfrutarás el próximo video, así que suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. No te pierdas la oportunidad. Te espero allí. Está repleto de hallazgos como este. Y puedo asegurarte que en cuestión de solo 5 segundos podrías descubrir insights que cambiarán totalmente tu manera de vivir. Antes de finalizar, realmente quiero conocer tu opinión en los comentarios. ¿Qué sentiste al escuchar esto? ¿Cómo has estado en tu búsqueda de la paz interior últimamente? Tu voz es muy importante para mí, y estoy ansioso por leer tus pensamientos. Continuemos unidos en este viaje de autoconocimiento, ya que apenas estamos comenzando. Hasta muy pronto, nos vemos.